respecto a la verificación de lo que ocurrió el 28 de julio, sin desconocer lo que pasó o el boletín que emite el CNE y la vía que hoy se abre en la sala electoral. Pero lo cierto es que eso nos deja en varios escenarios que tienen que ver con la negociación, pero para pasar una negociación primero tiene que haber voluntad. Claro. Pero hoy escuchamos a unos actores políticos que dicen, bueno, yo no negocio con fascistas, y otros dicen, bueno, que no reconocen o no asumen al Estado venezolano como una democracia, sino como dicen, con dictadura no se negocia y no se negocian resultados. Entonces pareciera que cualquier negociación que se quiera encaminar posterior a lo que pasó, por lo menos los canales de comunicación entre los actores principales no están del todo abiertos. Fíjate tú, Carlos, ¿cuánto abogamos nosotros en el curso de la campaña electoral? Porque se establecieran esos canales y porque se construyera un centro político que fuera capaz de acercar, de cumplir ese papel de acercamiento, de interlocución, de búsqueda de entendimiento entre las partes. Lamentablemente, eso requiere un esfuerzo coordinado. Es decir, ¿qué significa eso? Yo, por ejemplo, elogio, me quito el sombrero y los abrazo, la posición que han asumido el cardenal Baltasar Porras y el cardenal Padrón. Incluso el obispo de San Cristóbal y en general la iglesia. Los empresarios han dicho algo por allí, pero ha debido haber un papel más activo de fuerzas que no estuvieran comprometidas en la confrontación, en la búsqueda de un acuerdo. Mira, cuando Lula y Petro asomaron la posibilidad de un estatuto de garantías, bueno, tratamos de replicarlo aquí. Aquí el ingeniero Víctor Álvarez, que es Premio Nacional de Ciencias, mira, ha hecho unos esfuerzos increíbles en propósito, en búsqueda de cuestión, pero eso cae en saco roto, digamos, cae en terreno baldío. Entonces hay que reconstruir, hay que tratar de reconstruir. Quizás eso, yo no creo que estén cerradas las negociaciones. Yo creo que las negociaciones están colocadas hoy, por ejemplo, en el plano internacional. Es decir, toda esta gestión que viene haciendo López Obrador, Lula y Petro, yo creo que debe tener un resultado. Porque además, hasta ahora, por lo menos en América Latina, los únicos 3 países que han admitido que el resultado es el que dio el señor Amoroso en la noche, ha sido Cuba, por cierto, de muy bajo perfil. Creo que Cuba sabe que no tiene mucha autoridad para hablar sobre temas electorales. El señor de Nicaragua, que tampoco tiene mucha autoridad para hablar, y la presidenta Castro de Honduras. De resto, el resto de los países donde existe, por cierto, un mapa bien coloreado de izquierda, derecha, centro, bueno, sí, parece que luego va más allá de las ideologías, ¿no? Ha exigido lo que resulta lógico, es decir, el aval, el respaldo de ese resultado que dio el Consejo Nacional Electoral. Pero yo no dudo que existan hoy en día canales de comunicación. Por cierto, acaba de presentar, o las va a presentar hoy en las cartas credenciales, el nuevo nuncio papal, que es un hombre también con conocimiento de conflicto, porque viene de zonas donde hubo conflicto. Es decir, ojalá que sectores como la iglesia, como el empresariado, como las academias, como las universidades, como el talento, digamos, acumulado en Venezuela y que tienen posiciones políticas, pero que no tienen posiciones radicales ni posiciones excluyentes, pudieran convertirse en gestor de una solución. Claro, puedan ser puentes entre las partes. La gran reflexión. Pero seguimos en el mismo punto, la voluntad de las partes. Al final puede haber el puente, la cosa es que lo quieran cruzar. Claro, pero fíjate tú, Carlos, porque una cosa se dice, por eso es que la diplomacia que funciona es la diplomacia secreta o la diplomacia que no está expuesta a las cámaras. Porque tú a veces estás obligado, pues vienes de un conflicto muy prolongado. ¿Qué quieres tú que diga María Corina que no sea lo que ella ha dicho en 25 años? Más bien lo ha matizado, lo ha puesto bonito, lo ha edulcorado. Pero es que uno, por eso dice el viejo Dalio, que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces tú tienes 25 años con una determinada posición. Igual el gobierno. Es decir, es el conflicto, es la radicalidad, es toda aquella cosa. Entonces, para buscar un entendimiento, pero lo hay, ¿vale? Mira, por grave que sea el conflicto venezolano, no puede ser peor que la guerra de Vietnam. Y allí estaban Leduc Toy y Kissinger negociando en París. No puede ser peor que el apartheid, ese régimen oprobioso sudafricano. Y ahí se entendieron. Así, Venezuela no puede ser, chicos, digamos, un ejemplo de una cosa que es imposible. Además, un país con una tradición democrática como la que tiene Venezuela de más de 60 años, con todos estos accidentes que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero aquí hay una cultura democrática sedimentada que quizás sea el patrimonio más importante que tenemos los venezolanos para avanzar hacia una solución. Yo particularmente creo que nunca están cerrados los caminos de ninguna opción,
Yo creo, así como se repitió tanto aquella palabreja desprestigiada de que todas las opciones están sobre la mesa, yo creo que en este momento todas las opciones tienen que estar sobre la mesa y que ninguno de los dos, y ese es un llamado sobre todo al sector al que uno pertenece, digamos, a lo que significó la candidatura del Mundo González y la propia María Corina, que tiene un liderazgo bien ganado. Aquí no se puede uno cerrar a ninguna opción que abra camino a una solución al problema venezolano. Porque mira, por encima de este conflicto político álgido que se ha profundizado, que tiene todas estas características terribles que ha tenido después del 28 de julio, está el país verdadero, el país que se muere de hambre, el país que tiene 6 millones afuera, el país incluso con una expectativa grande de una nueva ola migratoria, si en definitiva, entonces también uno tiene que atender, uno tiene que poner, como digo yo, utilizando un término médico, uno tiene que poner el estetoscopio en el corazón de Venezuela para sentir los problemas de la gente y para tratar de ser intérprete de eso. Que en cierta forma, fíjate tú, todas estas cosas tienen, el humor es un recurso insustituible del venezolano. Pero, por ejemplo, Nicolás Maduro nunca entendió, yo lo dije creo que aquí mismo en el programa, que su competencia no era con Edmundo, ni con cualquiera que lo hubieran puesto enfrente, ni siquiera que María Corina la hubieran habilitado. Su competencia era con 12 años de una gestión que ha sido particularmente desastrosa para Venezuela. Esa era su verdadera competencia. Entonces él creía que era el gallo pinto contra el pataruco y que mientras si bailaba más tambores o bailaba más el gallo pinto, él podía tener más. No, hermano, mira, ningún gobierno que tuviera el 80% de repudio o el 80% de desafección popular puede ganar una elección. Y eso quedó absolutamente demostrado el 28 de julio. Nos toca hacer una pausa. Todas las opciones están sobre la mesa. Celso Amorín hablaba, asesor de Lula da Silva, hablaba, bueno, de repetir las elecciones. Hay quienes mantienen una visión un poco más reservada de, bueno, vamos a revisar qué pasó. Y otros que hablan de, bueno, tenemos que abrirnos a un gobierno de coalición, a un gobierno de amplia base, como se dijo en su momento en la Cuarta República. ¿Cuál de esas tres vías cree Rafael Simón Jiménez es la más factible, entendiendo las posturas